programa de Grupo Amor de México. Usted acaba de ver ahorita un tiempo que pasamos aquí en este lugar donde le estamos invitando que nos acompañe todos los domingos a las 9 de la mañana. Es un tiempo precioso de alabanza, de gozo, de alegría, de compartimiento, de convivencia y sobre todo de estudio de la Biblia, de la palabra de Dios. Y un tiempo muy especial para adorarle a Él, que Él es digno de ser adorado y glorificado. La Biblia nos dice que todo lo que respire, alabe a Dios. Y como nosotros respiramos, pues alabamos a Dios también. Bueno, gracias. Acompáñenos todos los domingos a las 9 de la mañana, como le estoy diciendo. Hoy el tema se llama Fortaleza Satánica. Y claro, vamos a ver las cosas invisibles que la Biblia, la palabra de Dios, nos transmite a través de sus escritos. Y estaba buscando en días pasados algo que estaba dañando nuestros rosales. Tenemos algunos rosales y otro tipo de plantas ornamentales aquí en el auditorio. Y sucede que me di cuenta que sobre todo los rosales estaban quedando sin hojas y sin sus respectivas flores. Y la razón de esto es que por ahí había unas hormigas que se lo estaban devorando. Y me puse a buscar el hoyo, me puse a buscar el hormiguero. Y mientras estaba buscando el hormiguero, bueno, pensé y medité en esto que vamos a tratar de estudiar hoy en este día. Bueno, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer sobre todas las cosas, además de buscar el hormiguero? Bueno, déjeme decirle que tenemos que buscar dónde se encuentra la fortaleza satánica. ¿Por qué razón? Porque hay una potestad espiritual de maldad que está procurando dañar al pueblo, a todas las personas criadas. Ahora, todas las personas criadas por Dios son algo precioso, algo de mucho valor delante de Él. ¿Por qué? Porque Él no quiere que ninguno se pierda. Y si ya dio su vida para pagar el pecado de cada uno de nosotros, pues lógico, Él quiere que todos lo aprovechemos. Pero sucede de que esta fortaleza satánica está procurando impedir, entre algunas de las muchas cosas, que la gente no conozca el amor de Dios. Por eso hoy vamos a hablar un poco de la fortaleza satánica. Mire, vamos a ir nosotros, no a buscar el hormiguero, pero sí vamos a ir a buscar dónde se encuentra esta fortaleza satánica. En el libro de Efesios, voy a empezar en el libro de Efesios y voy a ir al capítulo 6, el versículo 12, nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Aquí encontramos nosotros cómo Dios está revelando a su ejército. Ahora, ¿cuál ejército? Dios tiene diferentes tipos de ejércitos. Tiene un ejército espiritual y tiene, además de este ejército espiritual, que se llama ángeles, querubines, arcángeles, en fin, tiene otro tipo de ejército. Este ejército está aquí sobre la tierra, lo componen todas las personas, hombres y mujeres, que han recibido a Jesucristo como su Señor, como su Salvador. Entonces, Dios está revelando a su ejército una información valiosa, de mucha relevancia. Nos está ubicando en caso de que ya nos hubiéramos perdido, ¿verdad? Nos está reorientando. Bueno, ¿qué cosa? ¿Contra quién es nuestra guerra? ¿Contra quién debe de ser nuestra batalla? Y la Escritura nos dice con mucha claridad que nuestra batalla, nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, o a la inversa, si queremos decir, no es contra sangre, no es contra carne. Entonces, todo lo que tenga carne, todo lo que tenga sangre, contra ellos no es nuestra lucha, no es nuestra guerra, no es nuestra batalla. Entonces, podemos encontrar fácilmente contra quién no debemos de luchar. Y generalmente está ocurriendo todo lo contrario, nos estamos enfrascando en pleitos, en iras, en luchas unos contra otros. Es decir, hombre contra hombre, ¿verdad? O mujer contra mujer, o como queramos nosotros hacer la mezcla. Pero este es el problema más serio. ¿Por qué razón? Porque el enemigo ha procurado desviar la atención que deberíamos de tener sobre él para ir en contra de sus huestes espirituales de maldad, la ha desviado ahora hacia la persona. De ahí que encontramos nosotros aquí en la Escritura que la lucha no es contra carne, no es contra sangre. Por lo tanto, tenemos nosotros que verificar claramente contra quién estamos peleando.
Continuamos, le doy gracias a Dios que usted está con nosotros hoy en este día para que podamos aprender las cosas espirituales. Lo que la Biblia, la palabra de Dios nos revela, y es precisamente el único medio, la única forma en que podemos encontrar la verdad. Entonces estamos leyendo en el libro de Efesios capítulo 6 el versículo 12, explicándonos Dios contra quién no es nuestra guerra. Porque tenemos que entender, fíjese bien, que toda la persona en este mundo tiene una lucha, tiene una guerra. No es contra carne y sangre como generalmente lo estamos nosotros haciendo. Ahora, tenemos una lucha. Que algunas personas no lo entiendan, otros lo entiendan y no participen de esta lucha, bueno, eso es muy diferente, pero de que tenemos una batalla. Y quizás muchas personas se van a venir dando cuenta al final del tiempo, cuando ya no haya una oportunidad para reconsiderar las cosas. Entonces la Escritura nos dice contra quién no es la guerra, pero también nos está informando, ¿verdad?, dónde está el centro de sus operaciones de esta organización. Voy a leer el versículo 12, nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Claramente, Dios informa que nuestra batalla son con seres espirituales, seres que no podemos ver, pero que claramente la Biblia nos describe cómo podemos nosotros localizarlos. En primer lugar, podemos nosotros darnos cuenta aquí, ¿verdad?, que ellos tienen sus fortalezas en los lugares celestiales. Aquí estoy leyendo, ¿verdad?, en los lugares celestiales, es decir, en las regiones celestes, como también lo está describiendo aquí en este pasaje. Ahora, rápidamente uno puede darse cuenta o quizás imaginar o pensar que esta fortaleza satánica, es decir, de donde parte todas las instrucciones para que los espíritus malignos dañen a la sociedad entera en cualquier parte del mundo, parece ser que salen del cielo, pero esto no es así, aunque estamos leyendo aquí claramente, ¿verdad?, que ellos tienen su centro de operaciones en regiones celestes o lugares celestiales, pero no es en el mismísimo cielo de donde salen estas fuerzas espirituales de maldad. No, allí mora Dios. Allí mora Dios, aunque la Escritura parece que nos describe, pero simplemente parece que nos describe que es en el cielo donde tienen su centro de operaciones. Mire, y quizás porque algunos de ustedes, quizás otras más personas hayan leído el libro de Job, podemos nosotros darnos cuenta que el libro de Job es el libro más antiguo de la Biblia, de las Escrituras. Y aquí encontramos en este libro, en el capítulo 1, información muy valiosa. Nos dice en el capítulo 1, versículos 6 y 7 estas palabras. Un día vinieron a presentarse delante de Dios los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Dios a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Dios, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Mire, hay una gran cantidad de información muy valiosa aquí para nosotros. Y sería muy bueno que la analizáramos toda en conjunto, pero desgraciadamente no tenemos el tiempo para ello. Pero sí vamos a rescatar hoy en este programa algunas cosas que son bastante interesantes para el tema que estamos estudiando. Mire usted, ese día, nos dice la Escritura, ¿verdad?, que ese día vinieron a presentarse delante de Dios los hijos de Dios. No está hablando de personas, está hablando de espíritus. Los ángeles creados fieles a Dios, bueno, un día vinieron ellos a presentarse delante de Dios. ¿A qué venían? Bueno, posiblemente a dar informes con respecto de sus tareas asignadas, cómo les había ido, el resultado de ellas, o en fin, quizás a traer alguna información. Pero ese día estaban viniendo los hijos de Dios y podemos darnos cuenta que entre ellos se coló Satanás, como podemos nosotros ver aquí, entre los cuales vino también Satanás. Venía posiblemente de incógnito, que no se dieron cuenta el resto de ángeles que entre ellos estaba este ser que había sido expulsado del cielo, bueno, eternidades pasadas. Pero ¿qué más encontramos aquí? Encontramos que tuvo un encuentro con Dios. A Dios no se le escapa absolutamente nada.
En cuanto Dios se enteró, aunque uso solamente este término para poder tener una forma de explicárselo porque Dios todo lo sabe, en cuanto Satanás estuvo ahí en ese lugar en el cielo, inmediatamente Dios le hace una pregunta: ¿de dónde vienes? Y él tuvo que responder al Señor de Gloria, él tuvo que responder porque debería de responder, porque es una criatura y Dios le estaba preguntando, su creador, y no hay nada que se oponga al creador. Entonces él tuvo que responder que venía de rodear la tierra y de andar por ella. Dos actividades que constantemente él está haciendo durante día y noche: rodear la tierra y además andar por ella. Claro que cuando él rodea la tierra, cuando anda sobre ella, usted y yo no lo podemos ver, pero sí podemos observar las consecuencias de ella. ¿Qué puede existir? Pues existe robo, adulterio, fornicación, mentira, asesinato. Bueno, ¿por qué? Porque Él es el padre de todo este tipo de actividades, y donde Él está y se le permite, Él hace estas tropelías y otras peores todavía. Bueno, Él respondió que venía de rodear la tierra y de andar por ella. Bien, aquí podemos nosotros darnos cuenta, ¿verdad?, que Satanás estaba llegando ese preciso día a la presencia de Dios. Ahora, hay otro pasaje aquí mismo en este libro, en el capítulo 2, versículo 1 y 2, también encontramos estas palabras: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Dios. Mire, observemos. Por favor, escúcheme, era otro día, claramente lo dice. Estaba ocurriendo exactamente o casi semejante lo que acabábamos de leer en el capítulo 1. Estaban viniendo en esta ocasión también los hijos de Dios para presentarse delante de Él. Entre ellos se coló Satanás. Por eso nos dice aquí también entre ellos Satanás presentándose delante de Dios. Y dijo Dios a Satanás: ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás a Dios y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Es un hecho habitual que él hace esto, ¿verdad? Y es un hecho habitual, podemos considerarlo, que Dios le pregunta a Satanás cada vez, ¿verdad?, para interrogarle dónde anda, qué está haciendo, cuándo se cuela, cuándo llega a la presencia de él. Bien, el libro de Job, nosotros podemos ver aquí al príncipe de las tinieblas visitando a Dios, quizás para llevarle información mentirosa, ¿verdad?, o falsa de la acción de cada uno de nosotros, los que estamos en esta tierra. Es lo que yo puedo entenderlo. ¿Por qué razón? Porque a eso se ha dedicado desde un principio en que Él fue echado del cielo a esta tierra. Ahora, la Escritura me revela esto y más. Y yo quiero ir precisamente al libro de Apocalipsis. Fíjese bien cómo usted y yo estamos yendo a la Biblia para dejar asentado no solamente de una manera imaginaria lo que pudo haber ocurrido. No, nos dice clara y realmente lo que ocurrió. Por eso en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, en el versículo 10, ahora podemos nosotros leer relacionado al mismo tema esto. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. Su actividad no solamente es por cierto horario. Como nosotros vamos a un empleo, desarrollamos una tarea y generalmente tenemos 8 horas de trabajo. Otros tienen más, otros tienen menos, pero tenemos un horario. Pero Satanás no tiene un horario en el cual él se dedica a hacer sus maldades. No, día y noche. Y día y noche va delante a la presencia de Dios, como encontramos aquí en la Escritura, ¿verdad? ¿A qué? A llevar informes falsos y quizás hasta verdaderos, acusarnos delante de Dios. Usted y yo sabemos qué es esta palabra, qué significa acusación. Permítame un tiempo, por favor.
regresamos y estamos viendo un evento que ocurrirá en el futuro. Y no creo que se tarde muchos años. ¿Por qué razón les digo esto? Por los acontecimientos que estamos viviendo. En el libro de Mateo capítulo 24 y en algunas otras partes nosotros podemos encontrar señales que el Señor Jesucristo dijo que sucederían al término de este estilo de vida. Entre algunas de las cosas encontramos, ¿verdad?, señales en el cielo, señales en el sol, señales en la luna. Bueno, y hoy nosotros podemos darnos cuenta a través de los diferentes medios de comunicación cómo se nos informa de las grandes llamaradas que el sol está expidiendo, de la luna, sus efectos, sus diferencias. Estamos hablando de la tierra también. Bueno, por eso le digo que creo que dentro de poco tiempo va a ocurrir esto. ¿Qué va a ocurrir? Lo que nos dice aquí el capítulo 12, el versículo 10, que el diablo va a ser expulsado del cielo en definitiva. Es decir, ya no va a poder entrar a acusar a los creyentes delante de Dios día y noche. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues se le va a olvidar, se le va a no permitir que entre a hacer esta actividad. Será echado del cielo por siempre. Ahora, quiero decirle que este que nos acusaba delante de Dios sin descanso, ese determinado día establecido por Dios será echado. Ahora, algo más encuentro yo en esta parte de la Biblia, en el versículo 11 y en el versículo 12. Mire, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Información que yo encuentro aquí con mucha claridad, y está hablando de todas las personas que son allegadas a Jesús, es decir, personas que han reconocido a Jesucristo como su Señor, que murió en la cruz por sus pecados. Nos dice aquí la Escritura, hablando de ellos, precisamente el versículo 11, que le han vencido por medio de tres cosas que encontramos aquí. Le han vencido por medio de la sangre del Cordero, es decir, la sangre de Jesucristo derramada en el Calvario limpia todo pecado de las personas que se acercan a Dios a solicitar el perdón, arrepentidos. Esto es importantísimo, por eso está en primer lugar. Una vez que la persona, ¿verdad?, ha reconocido a Jesucristo como su Señor y su Salvador, nos dice que la palabra del testimonio de ellos. Esto quiere decir que las personas que reconocen a Jesucristo como su Señor y su Salvador, que les han sido perdonados todos sus pecados, tienen que hablar a otros. Nos está diciendo la palabra del testimonio de ellos. Se tiene que confesar, se tiene que decir a los demás: yo he sido perdonado. Yo le digo hoy a usted en este día, Dios me ha perdonado todos los pecados. ¿Por qué? Porque se lo pedí, y cada vez que peco, yo le confieso mi pecado. Así me dice la Escritura, que si yo le confieso a Él mis pecados, Él me va a perdonar todos los pecados y me va a limpiar de toda maldad. Esta es una promesa que yo encuentro en una de las cartas del apóstol San Juan. Sí confieso, es decir, yo tengo que declarar. Y aquí nos está diciendo que también estas personas tienen que declarar, es decir, hablar, decir palabras a otros, lo que ha ocurrido en sus vidas, que Dios les ha perdonado sus pecados por medio del sacrificio de Jesucristo. Y punto número 3, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esto quiere decir que Dios es el número 1 en sus vidas, ¿verdad? Pase lo que pase, ellos no van a renunciar a Él, a Jesús. Hoy en nuestros días, en la gran parte del mundo no existe esta presión, pero en tiempos pasados sí, mucha gente tuvo que morir a causa de que eran cristianos, eran perseguidos por las religiones del mundo, ¿verdad? En diferentes partes de él. Algunos los quemaban, otros los ahorcaban, los azotaban, los hacían morir de hambre, en fin, ¿verdad? Y si ellos renunciaban, si ellos decían: está bien, yo renuncio a mi relación con Dios, entonces les perdonaban la vida. Pero ¿de qué le sirve a uno tener vida, verdad, aquí, en esta tierra, durante unos cuantos años y pasar la eternidad apartado de Dios? Verdaderamente esto no sirve, verdaderamente no es nada comparable. Entonces hay tres cosas, ¿verdad? Una, que se le puede vencer al diablo.
se le puede vencer al diablo. Cuando nosotros reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor. La otra es cuando empezamos a hablar de esa gracia inmerecedora, pero que Dios nos la entrega, y también porque amamos a Dios más que sobre todas las cosas. Este es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Bueno, así más o menos es lo que dice aquí la Escritura. Entonces, fíjense bien, en aquel tiempo Satanás se colaba ante el trono de Dios. Iba mezclado entre el grupo de ángeles fieles al Creador. Ahora, ¿por qué lograba colarse? Yo le voy a decir por qué lograba él colarse. ¿Por qué razón el resto de ángeles que iban a la presencia de Dios a rendirle cuentas de sus tareas, por qué razón no se daban ellos cuenta precisamente de que alguien ajeno totalmente al estilo de vida, ¿verdad?, estaba colándose entre sí? Bueno, yo puedo ver aquí en la Escritura en 2 de Corintios, en el capítulo 11, versículo 14, esta información. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 14. Y esto nos dice aquí, no es maravilla. Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Cada vez que él se cuela o se colaba a la presencia de Dios, entre el resto de los ángeles podía pasar desapercibido ante ellos, ante los ángeles. Sí, porque ellos también son criaturas, pero delante de Dios no. De ahí que encontramos, acabamos de leer, ¿verdad?, de dónde viene Satanás. Y él tenía que decir, que rendir cuentas, porque quiérase o no, él tiene que doblar su rodilla delante de Dios. Y aquí encontramos que él se disfraza como ángel de luz, por lo cual nos dice aquí la Escritura que no es maravilla, ¿verdad?, que los apóstoles y obreros fraudulentos también se disfracen como apóstoles de Cristo. Es decir, hay falsos apóstoles, hay falsos maestros, hay una gran cantidad de cosas falsas. Pero mientras no sea espirituales, no hay tanto problema. Pero el problema es cuando los apóstoles, ¿verdad?, cuando los obreros que no son verdaderamente servidores de Dios se disfrazan como tales, y los podemos encontrar por cualquier parte del mundo. Una señal muy significativa de ello es que van tras el dinero de las personas, tras la fama. Quieren resaltar. Fue lo mismo que le pasó a Satanás. Quiso colarse y desbancar a Dios de su trono. Por esa razón, cuando fue hallada maldad en su corazón, fue expulsado del cielo. Y claramente podemos darnos cuenta que él sigue entrando a la presencia de Dios, pero un determinado día se le va a acabar este negocio, se le va a terminar estas oportunidades. Lo leímos nosotros aquí en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Nos dice en la Escritura, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Versículo 12. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ya no va a poder regresar al cielo a colarse. Se le va a impedir, entonces va a tener mucha ira. Va a estar rabioso. De aquí que la palabra ay de los moradores de la tierra es una palabra, ¿verdad?, sin H, que nos muestra una expresión de dolor. Ay de los moradores de la tierra y del mar. Como Dios diciendo, cuídense, porque ahora sí, si antes hacía daño, destruía, dañaba, mataba, asesinaba, robaba, ahora imagínense, cuídense, está diciendo. Es información bien linda que tenemos aquí en la Escritura. Y es precisamente la razón por la cual lo invitamos a usted a nuestras instalaciones los domingos a las 9 de la mañana, para que juntos aprendamos estas y otras cosas que son bien sobresalientes. Pero vamos a cortar ese tiempo preguntando una vez más, ¿dónde tiene entonces Satanás su centro de operaciones? ¿Dónde está el hormiguero espiritual? El que destruye, el que daña todo. Permítame un tiempo, por favor.
amamos y le damos gracias a Dios y a usted que está aquí adelante, escuchando y viendo. Nos quedamos con la pregunta, entonces, ¿dónde tendrá Satanás su búnker? Y habíamos visto, ¿verdad?, en la Escritura que la Biblia nos dice que en los lugares celestiales, pero no es en el cielo donde está Dios. Porque me voy a ir al primer libro de Génesis para que podamos analizar esto, localizar dónde se encuentra el hormiguero. El primer libro de la Biblia, el libro de Génesis capítulo 1, versículo 1, nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora vamos a darnos cuenta nosotros de que no hay solamente un cielo. ¿Por qué? Porque aquí en este pasaje nos está diciendo Dios que Él creó los cielos, plural, y creó también la tierra, singular. Es decir, hay varios cielos que Dios creó y solamente creó una sola tierra. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Bien, voy a ir a otro libro, y este otro libro que voy a leer es precisamente el Salmo. Y en el Salmo nosotros vamos a encontrar aquí, ¿verdad?, ¿qué es lo que vamos a leer? Fíjese bien, el capítulo 8, versículo 3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que tú formaste. Esto es lo que nos dice el versículo 3. Dios hizo todas estas cosas visibles e invisibles, pero está hablando cuando veo tus cielos. El salmista está hablando de cielos, y si está sentado en la Biblia es que esto es una revelación de Dios a través del salmista. Cuando veo tus cielos, una vez más encontramos la palabra cielos plural, es decir, varios, más de dos. Además, la obra de tus dedos. Bueno, aquí tenemos nosotros esta información, pero vamos a ir todavía a otra más. ¿Por qué razón? Porque es muy interesante, es muy importante, hay tantas cosas tan bellas. Por eso yo le motivo, de la misma manera que el Señor nos motiva a cada uno de nosotros, que escudriñemos las Escrituras, porque vamos a encontrar cosas bellas, cosas maravillosas como esa que le voy a explicar ahorita. Quizás ya lo sabe, pero si no, pues qué bueno, es una buena oportunidad para que usted comprenda eso. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, nosotros encontramos, y voy a leer desde el versículo 2 al 4, algo maravilloso. Y está escribiendo aquí Pablo y dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Ahora, aquí Pablo está describiendo a un hombre que fue o ascendió hasta el tercer cielo. Ahora, este hombre que fue arrebatado o fue trasladado de esta tierra al tercer cielo, y el escritor nos está diciendo con mucha claridad que él no sabe si fue con todo el cuerpo o no, o solamente fue el espíritu, es decir, lo que es Pablo, o lo que es la persona, porque este cuerpo es de la tierra, es terrenal, y él dice que no lo sabe, y lo repite 2 veces por si la gente le estuviera insistiendo: no, pero dinos, ¿cómo fuiste? No lo sé, él dice así de una manera seca, ¿verdad? Porque eso no es lo interesante es que él fue al tercer cielo. Ahora, aquí la Escritura nos está diciendo, ¿verdad?, que el tercer cielo es la morada de Dios, es el paraíso. Aquí él lo está describiendo. Versículo 4 nos dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Pablo era el tal hombre. Dios le había llevado al tercer cielo, al paraíso, a la presencia de Dios, al trono de él. Y vio cosas tan maravillosas, tan magníficas, y escuchó, además de ver cosas lindas y hermosas, que él dice: yo no puedo describir lo que vi ahí, yo no tengo palabras para mostrar todas las cosas hermosas que oí y también vi. Mire, es como si nosotros tratáramos de explicarle a alguien que vive en la selva y que no tiene conocimiento absolutamente de nada lo que es un teléfono celular, un teléfono de casa, o una computadora, un televisor, esto que usted está viendo aquí, ¿verdad? No hay palabras para explicarle. Posiblemente dirían: pues mira, ahí hay un cajón tan grande y luego tiene ahí una pantalla, pero él me entenderá que es una pantalla. Bueno, tiene un cristal, él sabrá lo que es cristal. Bueno, Pablo se encontraba en una situación tan difícil que no tiene palabras, y dice aquí: oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar.
no podía expresar. Y él fue al tercer cielo. Entonces es lógico entender que si Pablo fue al tercer cielo, pues no hay un solo cielo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay? Hay un cielo, hay un segundo cielo y hay un tercer cielo. Y no está hablando de la calidad de cada uno de estos cielos, sino que está hablando de la cantidad. Él fue al tercer cielo, posiblemente al tercer nivel, a la presencia de Dios, al paraíso, como él nos describe aquí en la Escritura. Y ahí tuvo, bueno, algo tremendo fue lo que escuchó y lo que vio. Y la Biblia nos sigue describiendo de estas cosas tan lindas y tan hermosas. Bien. Ahora, ¿por qué le digo de esto? Porque yo puedo entender con mucha claridad, por lo que me describe la Escritura, ¿verdad?, que en uno de estos lugares celestiales se encuentra el hormiguero espiritual, es decir, ese lugar de las potestades espirituales de maldad. No está en el cielo donde mora Dios, quizás esté en el segundo cielo o en el primer cielo, pero en fin, vamos a dejarlo ahí hasta ahorita. Pero en el libro de Efesios capítulo 4, el versículo 10, ya para terminar esta área de que hay varios cielos, nos dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Está hablando de Jesucristo una vez que Él fue muerto en la cruz, su cuerpo fue sepultado. Él en el Espíritu descendió a las partes más bajas y nos dice que el mismo que descendió también subió por encima de todos los cielos. Es decir, Jesús subió hasta la presencia de Dios. Y tenemos una información tan bella, tan linda. Entonces podemos demostrar claramente que por lo menos hay 3 cielos y en el tercero mora Dios. Por lo tanto, allí no está el búnker de Satanás. No. Allí está la habitación de Dios. Que Satanás se cuela por allí, ¿verdad? Que Satanás todavía va a dar informes, anda de chismoso, corre, ve y dile. Bueno, eso sí lo encontramos en la Biblia que lo hace. Pero un determinado día ya no se le va a permitir, como leímos en el libro de Apocalipsis. Él fue echado de ese lugar en un determinado momento en que se encontró maldad en su corazón. Un día el Señor Jesucristo envió a los discípulos a predicar las buenas nuevas y les dijo: vayan, yo les doy poder y autoridad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo y nada les dañará. Y 70 regresaron con gozo porque vieron cómo los demonios se sujetaban en el nombre de Jesucristo a la voluntad de ellos. Ahí el Señor Jesucristo les dice: no se alegren de que los demonios se sujetan en mi nombre. Alégrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Un nombre escrito en el libro de la vida es aquella persona que ha pedido perdón a Dios por sus pecados. Se escribe en este registro y cuando la persona muere, pues va a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque de antemano hizo una reservación. Lo explico de esta manera para que podamos entenderlo. Ahora, fíjese bien, el Señor Jesucristo cuando estaba platicando esto con los discípulos les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. A grandes rasgos. Sí, déjeme decirle que Satanás tiene su búnker en el primero o en el segundo cielo. Vamos a dejar hasta aquí en esta ocasión y quizás sigamos aprendiendo un poco más en el siguiente programa. Que Dios le bendiga. Gracias, su servidor César Gutiérrez Maldonado.